Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? El día de hoy pues vamos a hablar como parte del programa de la Red Más Saludable, la Secretaría de Salud de Santander, la Gobernación de Santander y la Universidad Industrial de Santander, como parte del apoyo del programa de cáncer infantil. Vamos a hablar un poquito del enfoque del dolor óseo. Básicamente nuestro objetivo grande es, sabemos que este es uno de los síntomas bastante frecuentes en edad pediátrica, uno de los motivos usuales de consulta para el médico de la atención primaria, y básicamente lo importante es saber diferenciar el síntoma, cuándo es benigno, cuándo es maligno, o sea, cuáles son las banderas rojas en el caso del dolor óseo. Entonces, digamos que como parte de nuestro pretest vamos a hacer algunas preguntitas que espero que al final de la charla podamos responder de manera satisfactoria. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es la importancia de la hora en que se presenta un dolor óseo? Dos, existen algunos criterios para decir que definitivamente sí es dolor de crecimiento o no, porque pues sabemos que el dolor de crecimiento, existen mitos y realidades acerca del dolor de crecimiento. Y tres, ¿qué preguntas claves debo formular yo para saber si pues ese paciente realmente tiene un dolor óseo de características orgánicas o realmente pues corresponde a otra patología? Entonces, acordarse que el dolor óseo puede ser o el dolor del hueso, o el dolor de la articulación, o el dolor del músculo. Habitualmente cuando yo tengo un dolor del hueso es un dolor difuso, es un dolor difícil, es un dolor que no se puede localizar. Lo mismo pasa con el dolor muscular. El dolor muscular es un dolor profundo, pero muchas veces no es fácil que el paciente te señale con un dedito, mire, me duele es aquí. Diferente al dolor articular, que el paciente usualmente sí tiene un punto de presentación frecuente, te lo puede limitar, y adicionalmente se acostumbra a presentar no solamente el dolor, sino algunos síntomas inflamatorios recurrentes. Entonces, por eso les digo, ¿será que el dolor que tiene el paciente es un dolor articular? ¿Será que es un dolor muscular? ¿O será que efectivamente es un dolor óseo? Son las tres preguntas claves que yo debo hacer. La otra cosa, si este dolor se presenta, cuando se presenta, ¿a qué hora se presenta? Entonces, habitualmente acuérdense que los dolores de tipo muscular se presentan más en horas de la noche, pues básicamente el paciente ha tenido una actividad física muy intensa, extenuante, y muchos de estos dolores pues con el reposo mejoran. Esa es como la característica de un dolor de tipo muscular. En cambio, pues los dolores diurnos son dolores que se presentan durante pues el transcurso del día, y sobre todo el dolor empeora a medida que el paciente va haciendo actividad física. Muchas veces eso te puede indicar que el paciente tiene una lesión osteomuscular o articular relacionada. Entonces ese paciente que lo que está haciendo es desgaste de la articulación y está generando más inflamación e hinchazón, y por eso el dolor se presenta más en horas del día. Y existen otro tipo de dolores que son nocturnos e intensos, que despiertan frecuentemente al niño. Eso de que empiece el dolor a despertar a un niño, o que el niño que solía ser tan activo, que saltaba, que gritaba, que vivía corriendo, empiece a tener aislamiento y a no querer hacer las actividades que le gustan por dolor, eso debe ser una de las banderas rojas, porque habitualmente suele ser la presentación de dolores de tipo reumatológico o dolores de tipo neoplásico. Entonces, no olvidar, todo dolor que despierte frecuentemente a los niños, que empiece a presentarse de manera repetitiva en la noche, que no se da fácilmente con analgésicos ni reposo, y que haga que el niño obligatoriamente se aísle de las actividades que le gustan hacer, debe hacerte pensar que no es normal. Es una de las banderas rojas para el diagnóstico temprano de una enfermedad severa orgánica, bien sea oncológica o bien sea del tipo reumatológico. Entonces, pues no olvidar que mitos o realidades, porque pues digamos muchos de los médicos van a decir, eso es un dolor de crecimiento. A ver, ¿qué tanto es el dolor de crecimiento o no? Miremos que existen unos criterios para decir si es dolor de crecimiento o no es dolor de crecimiento. El dolor de crecimiento siempre debe ser un diagnóstico de exclusión. Yo debo haber descartado primero otras posibilidades antes de decirle a la mamá que es un dolor de crecimiento. Por favor, entonces acordarse que esos dolores de crecimiento se presentan entre los 4 y los 12 años de edad, y básicamente se dice que 1 de cada 10 niños puede llegar a presentar el dolor. Habitualmente, ¿por qué se da? Pues porque hay elongamiento de los tendones, de los cartílagos, o sea, cuando el niño pues de verdad está en una época en la que sus huesitos están más blandos, hay cambios en la vasculatura, los huesitos son más blanditos, y eso porque está creciendo pues se pueden llegar a presentar. Pero acordarse que el dolor de crecimiento no es un dolor articular, o sea, el paciente no te va a mostrar exhaustivamente que es un punto específico, ni tiene por qué tener hinchazón, inflamación, nada de esas cosas da un dolor de crecimiento. La otra cosa, habitualmente es un dolor bilateral, no es que solamente una pierna me duele y ahí, o sea, si es solamente una pierna, eso no es un dolor de crecimiento. La otra cosa, puede ser nocturno, pero no impide que el paciente concilie el sueño, y si tú le pones en reposo o le pones analgésico, se le pasó.
diferente a un dolor orgánico, somático, que el paciente tú lo acuestas y el niño se te levanta a las 3 de la mañana porque le duele. Ese no es un dolor de crecimiento. La otra cosa, este dolor de crecimiento se puede presentar en los muslos, en las pantorrillas, o sea, y la otra cosa dura pues minutos, pero no más de 60 minutos y habitualmente, como te digo, el paciente reposa, toma algún analgésico y se le pasó y ya. Y no te va a estar diciendo todos los días en la madrugada que es que no puedo dormir porque me duelen los huesitos. Cuando el niño empiece con esa historia, por favor, acudan prontamente donde un médico o un especialista que pueda hacer un diagnóstico oportuno de la enfermedad. Entonces, ¿qué teorías hay o por qué se presentan los famosos dolores de crecimiento? Básicamente dicen que es que los niños tienen un bajo umbral de dolor y que la otra, pues la dureza de los huesos, pues digamos, se va modificando a medida que el niño pasa como de la edad de ser el niño escolar, luego adolescente, preadolescente, adolescente y luego adulto, y todo ese tipo de cambios a nivel de no solamente el hueso, sino las estructuras tendinosas y cartilógenas puede llegar a generar el dolor. La otra, pues todos esos cambios anatómicos van acompañados con cambios en la perfusión ósea y por eso se puede llegar a presentar el dolor de crecimiento y pues también depende del nivel de uso de articulación. No es lo mismo el dolor del niño que es gimnasta, que se la pasa jugando fútbol, al niño que realmente juega poco o nada Nintendo. Entonces un niño que se la pasa jugando Nintendo y nunca hace ejercicio, que se empieza a quejar de dolores óseos, por favor, prendan la alarma porque ese niño no le está haciendo ninguna actividad mecánica importante ni a la articulación, ni a los huesos, ni a los músculos como para que esté presentando ese tipo de dolores tan severos. Entonces, el adulto llega a ser adulto pues porque se le van alargando los tendones, los músculos, todo eso y pues está en crecimiento. Por eso se pueden presentar los famosos dolores de crecimiento por elongamiento de los tendones, de los cartílagos, etcétera, pero acordarse que ese siempre será un diagnóstico de exclusión. Entonces, si un paciente es recurrente y repetitivo en la consulta, pónganle atención, algo debe estar pasando. Digamos que no ha ocurrido ningún problema con que uno le tome una radiografía de un hueso a un niño o que sea un poquito más acuicioso, si le nota inflamación o hinchazón en las articulaciones, pues tomar un estudio ecográfico y eventualmente si uno piensa que el dolor puede ser más reumatológico, tomarle pues el C3, el C4, los ANAS, etcétera. Digamos que nadie se ha arrepentido de ser acuicioso en sus diagnósticos, pero de lo contrario sí podemos tener grandes errores. Entonces, ¿qué mirar? Pues algunos de los pacientes y como datos interesantes les voy a contar que un paciente con dolor oncológico habitualmente es un niño en el que tú ves que está con dolor, pero es un niño que no se ve por lo demás normal. Es un niño que uno sí ve pálido, que puedes verlo con ganglios, a veces pueden tener el hígado y el vaso grande, son niños en los que realmente sí tienen cara de dolor, no es el niño que se ve gordito, cachetón, en buen estado, cansón, no suele ser así. Y la otra es que habitualmente las neoplasias linfoides, como característica importante, muchas de ellas pueden llegar a debutarnos con dolores óseos, es decir, algunos de los pacientes, casi entre el 20 hasta un 40% de los pacientes que tenemos con leucemia dicen que en algún momento de su patología han llegado a presentar dolores óseos de manera recurrente y muchas veces ese fue el diagnóstico por el cual los papás consultaron, los llevaron, les tomaron el hemograma, se dieron cuenta que habían 2 líneas celulares afectadas, le hicieron la espiral de la biopsia, oh sorpresa, leucemia. Entonces, míralo, en los pacientes que tienen enfermedades reumatológicas, casi hasta el 20% de los pacientes pueden haber debutado antes de que se llegue al diagnóstico con dolores óseos repetitivos de índole nocturna. La otra cosa, siempre es súper importante pues hacer un muy buen examen del aparato locomotor a ver si definitivamente hay alguna alteración que nos hable de que la enfermedad orgánica es mucho más severa de lo que pensamos. Entonces, 5 preguntas claves que yo debo hacerle a mi paciente cuando me veo abocado frente a un doloroso. ¿Cómo es el dolor? ¿Agudo o crónico? Y ¿hay antecedente de que el niño se haya golpeado? O sea, ¿hay un trauma previo o no? Y la otra, ¿es un dolor bizarro? O sea, ¿le duele de manera persistente pero sin un trauma aparente y no hay una causa clara? Primera pregunta y pregunta clave como para seguir indagando. Segunda cosa, ¿el dolor dónde está? ¿Está en la articulación o es más una cosa sistémica? O sea, ¿le duelen todos los huesos? ¿Es una cosa migratoria o es una cosa localizada? La otra cosa, ¿se relaciona solo con el aparato locomotor o el niño tiene otras manifestaciones? ¿Será que mi niño cuando se expone a la luz hace como eritema facial? ¿Será que mi niño tiene algunas manchas de psoriasis en el cuerpito? ¿Será que el niño tiene signos inflamatorios en algún lado? ¿Será que probablemente este niño pues tiene antecedentes en su casa, anemia de células falciformes y lo que está presentando es una crisis de falciformía? ¿Será que necesito muchos más estudios para llegar al correcto diagnóstico? Es como lo que yo me tengo que preguntar como médico. La otra cosa se relaciona con un examen físico patológico, sí o no, y es desproporcionado el dolor del paciente respecto a lo que él presenta.
Adicionalmente, pues hay variación de la actividad normal del niño, o sea, se le están alterando los patrones de sueño, se le está alterando el patrón de actividad física. Los maestros notan que el niño está empezando a sufrir aislamiento a causa del dolor. Como les digo, todas estas cosas son muy importantes y forman parte de lo que debemos indagar, y sobre todo en la estrategia IEPI, para saber si un dolor óseo es una patología, digamos, pediátrica normal, o es el trasfondo de una patología oncológica o una enfermedad reumatológica de base. Entonces, habitualmente, si el dolor genera alteración funcional, póngale mucha atención. O si básicamente el dolor es intenso, profundo, digamos es un dolor que se exacerba en las noches, no se ve fácilmente con analgésicos ni con reposo, interrumpe su patrón de sueño, sus actividades físicas, como les digo, puede ser el dolor o de una enfermedad sistémica como una leucemia, o puede ser el dolor a veces de lesiones óseas expansivas, lo cual siempre pues, nos obliga a descartar procesos hematológicos o neoplásicos severos cuando son patologías de carácter recurrente. ¿Por qué se puede dar el dolor óseo en los pacientes cuando tienen patologías oncológicas? Básicamente porque puede haber invasión ósea de tejidos blandos por parte de las células tumorales, invasiones articulares, básicamente porque empiezan a tener algunos síndromes de diseminación a distancia, paraneoplásicos pueden llegar a presentarse así, o básicamente pues patologías en las que se altera toda la vigilancia del sistema inmunológico, que crean pues la liberación de una cantidad de sustancias proinflamatorias, citoquinas, interleuquinas, etcétera, que pueden llegar a generar ese tipo de síntomas, y pues muchas veces puede ser el reflejo no solamente de una enfermedad reumatológica, sino también de una enfermedad oncológica. Entonces, por ejemplo, en las gráficas que les muestro, pacientes que venían consultando por dolores óseos recurrentes, a los que afortunadamente pues alguna persona ya dijo como que esto no es normal, no me gusta, que está generando cojera, limitación funcional, tomaron una radiografía y encontraron, como en la primera imagen que les muestro, hay una lesión osteoblástica expansiva que hace una reacción perióstica en tipo bulbo de cebolla y sol naciente, en el cual pues hay invasión de tejidos blandos. Ese paciente pues tiene una zona de transición estrecha y pues se llegó al diagnóstico de que tenía un osteosarcoma. En otro de los niños, las lesiones, digamos, que presentaba eran unas bandas metafisiares, que no es usual ver ese tipo de hallazgos acorde a lo que nos comentan los radiólogos en pacientes mayores de 2 años, de manera tal que se vio que había un levantamiento de la cortical y adicionalmente la banda metafisiaria. Cuando le hicieron el examen físico al paciente, encontraron que estaba un poco pálido, le tomaron un cuadro hemático, encontraron que tenía una anemia, no era una anemia tan severa, tenía hemoglobina de 9 y unas plaquetas de 100.000, decidieron hacerle aspirado y la biopsia de médula ósea y documentaron que se trataba de una leucemia linfoide. Entonces es bien importante que la ayuda pues fue básicamente que el médico que estaba a su cabecera empezó a notar que ese dolor óseo se estaba saliendo de proporciones, empezó a ver las banderas rojas y pues tomó la conducta que debía haber tomado para hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, sobre la etiología, ¿cuándo es benigna, cuándo es maligna? Entonces, básicamente el dolor que alivia con el descanso, con el reposo, pues habitualmente es de etiología benigna. El dolor que, por ejemplo, de la enfermedad reumatológica mejora con la actividad, o sea, el paciente le dolió mucho por la noche, pero cuando empieza a hacer actividad física le mejora, y eso es una de las cosas que a veces refieren los pacientes que tienen artritis reumatoideas. La otra, si el paciente dice que el dolor se empeora con el reposo, póngale cuidado, porque habitualmente los dolores oncológicos y los dolores reumatológicos empeoran con el reposo. La otra cosa, el dolor nocturno, como les digo, si el dolor todas las noches tiene patrón de presentación nocturna, ponerle atención, porque no es usual que un dolor nocturno persistente, pues ese no es un dolor de crecimiento, ese debe ser un dolor de una enfermedad orgánica. El dolor que mejora con masajes, con analgésicos, con reposo, pues ya sabemos que es un dolor de etiología benigna, que no cursan con hipersensibilidad ósea, porque los dolores benignos no cursan con hipersensibilidad ósea, no tienen alteración de los patrones de crecimiento y no van a alterar mucho menos ni el hemograma ni los reactantes de fase aguda. Eso es como las cosas bien importantes. Y si yo le tomo una radiografía, pues probablemente no va a haber ninguna alteración. En cambio, en los dolores patológicos, si yo veo que pues el paciente tiene alteración en los reactantes de fase aguda, porque tiene leucocitosis, o algunas veces puede llegar a tener compromiso de líneas celulares, y pues algunos pacientes presentan esos dolores óseos relacionados con otro tipo de síntomas clínicos diferentes. Entonces, por ejemplo, lo que les estoy mostrando aquí en la gráfica es un niño que se quejaba de que le dolían los piecitos. Cuando lo examinamos de manera recurrente tenía un dolor en uno de los deditos, y empezamos a hacerle el estudio familiar, decidimos tomarle una electroforesis de hemoglobina y llegamos al diagnóstico de una anemia de células falciformes. Otro de los pacientes que me había llegado era un paciente que habitualmente consultaba porque le estaba doliendo todas las noches las piernas muchísimo, y empezó a presentar unas lesiones
de color ocre en miembros inferiores, pues decidimos hacerle el hemograma y le tomamos unos paraclínicos buscando alteración a nivel del perfil de colágeno. Se documentó que tenía un eritema nodoso y pudimos hacer el diagnóstico después de haberle hecho pues todos los estudios, incluyendo un aspirado y una biopsia de médula ósea, de que se trataba de una artritis reumatoidea. Algunos de los niños llegan, por ejemplo, con mucho dolor óseo, pero también tienen algunas áreas o lesiones de tipo psoriasis, que eso nos indica que es más una enfermedad del colágeno, y algunos pueden inclusive hacer reino relacionado con el dolor óseo. Entonces, las manos con la temperatura fría empiezan a cambiar de color y empiezan a generar mucha molestia y malestar, inclusive a veces se les ponen negros los deditos y pues tú sabes que es el cuadro clínico correspondiente a un Raynaud, y esos niños pues básicamente pueden tener enfermedades del colágeno relacionadas. Entonces, importante cuando yo hago los estudios de extensión en el hemograma, revisar si el hemograma tiene leucocitosis o al contrario tiene leucopenia, si tiene células atípicas o no, si hay compromiso de varias líneas celulares, porque si tiene citopenia yo estoy obligada a mirar dolor óseo más citopenia, es mejor hacerle el estudio de médula ósea para descartar una enfermedad hematológica maligna. Y 66% de los pacientes que tenían enfermedades del colágeno debutaron con dolor óseo, algo de leucopenia, pero tenían los reactantes de fase aguda alterados. También, pues si yo pienso que la cosa es más por el lado del colágeno, pues debo solicitarles los anticuerpos antinucleares, que como les digo, estos son positivos solamente en el 10 al 40% de los pacientes que tienen una enfermedad del colágeno, y adicionalmente títulos no mayores a 1 en 320, pues digamos que pueden generar falsos negativos, pero muchas veces en estos pacientes hay que hacer un seguimiento clínico estricto, porque si persisten con la sintomatología del colágeno, a veces hay que tomar un segundo set de paraclínicos entre 4 a 8 semanas para estar seguros de que no es una enfermedad del colágeno relacionada. Y la otra cosa, el test de artritis reumatoidea juvenil, el factor reumatoideo, puede que es sensible en un 70% de los pacientes, pero en un 82% de ellos específicos. Es decir, si yo pienso que mi paciente tiene una enfermedad del colágeno, es importante hacerle el factor reumatoideo. Las otras cosas que yo debo tomar, o sea, si yo realmente tengo la sospecha clínica de que ese dolor óseo es patológico, pues lo ideal sí es tomarle una radiografía, y si realmente yo estoy convencida que además de que el dolor óseo me parece que es una cosa patológica, puedo ayudarme como en otros estudios, como las gamografías óseas e inclusive la tomografía, si yo estoy pensando que hay un proceso expansivo intraóseo. Listo, pues otro de los temas que vamos a hablar es, ¿y el dolor de espalda? ¿Es usual que a un niño le duela la espalda? Bueno, el dolor de espalda en la población pediátrica, digamos que no es una presentación usual. Habitualmente el niño que tiene más de 10 años, que carga gran peso y todo eso, podría llegar a presentarlo. Pero un niño más pequeño, habitualmente esos dolores que tienen entre 1 a 2 semanas, hay que ver cuál es la causa orgánica. Muchas veces cuando el niño empieza a decir que me duele la espalda, lo que está reflejando es que está presentando algún tipo de infección de vías urinarias. Entonces es muy importante revisar que casi siempre los dolores de espalda en los niños pequeños tienen una base orgánica importante. Y si el dolor de espalda se me está demorando más de 4 semanas, por favor, prender la superalarma, la bandera roja, porque eso casi siempre indica severidad y gravedad. No es usual que a un niño le duela la espalda, y mucho menos en la noche, y que sea un dolor persistente. Muchos de los niños que han debutado con leucemias, como les digo, empiezan a quejarse de que les duele profundamente los huesos, sobre todo la espalda en horas de la noche. Entonces, siempre un dolor de espalda, pues uno que ya tiene más años, que ya sus huesos, sus articulaciones, sus cartílagos y todo no son iguales, pues sí tiene una explicación clara. Pero un niño pequeño que ni carga peso, ni tiene, digamos, como todo el sobreuso de los años, no tiene por qué estarse quejando de dolor de espalda. La otra cosa, entonces acordarse, bueno, el dolor de espalda de mi chico, ¿con qué está relacionado? La actividad física que desarrolla es una actividad extrema. ¿Será que ha tenido algún tipo de trauma o contusión del que no hemos dado cuenta? ¿Será que en nuestra familia hay antecedentes de alguna alteración hematológica como una hemoglobinopatía, una anemia de células falciformes, una talasemia? ¿Será que la cosa es más posicional? ¿Se la pasa jugando con el computador en una mala postura y eso? ¿O será que realmente este es un dolor que se nos está saliendo de parámetros? Como les digo, ningún dolor óseo y un dolor de espalda que dure más de 2 semanas en pediatría, siempre por favor prendan la alarma, porque no vaya a ser que tengamos una enfermedad seria ósea orgánica de base. Entonces, ¿qué puede ser el dolor de espalda en los niños? Digamos que algunos niños presentan una condición que se llama espondilolisis. Básicamente es que pueden presentar algún tipo de fractura o lesión pequeña a nivel de la vértebra, y otros pueden presentar otro proceso que se llama espondilolistesis, que es que las vértebras, una se desliza sobre la otra y hace como compresión. Eso se puede presentar en algunos niños, pero usualmente no es el debut del niño menor de 10 años. Eso le puede pasar sobre todo a los niños mayores de 10 años.
La otra cosa, no olvidar que existen las cifosis, que son las famosas desviaciones de la columna, pero usualmente eso sí se da como en la transición del niño que tiene más de 10 años, que ya está empezando como con su desarrollo puberal. En los niños más pequeños no es usual que se den esas cifosis, o la enfermedad de Schwarman, que básicamente es como la manifestación más seria de ese tipo de cifosis, que se presenta sobre todo en el paciente adolescente, en el que ya sí hay una desviación muy importante de la columna que genera mucho dolor. Pero un dolor persistente de espalda en un niño, será que el niño tuvo un trauma pequeño en la espalda y hizo un absceso, por ejemplo. Eso es una de las cosas que hay que pensar. ¿Será que lo que tiene es un absceso intervertebral y por eso es que mi niño se está quejando de tanto dolor? ¿O será que ese dolor que está presentando el bebé corresponde a una lesión ósea? ¿Será que eso es un tumor, una leucemia, o probablemente sea un tumor óseo relacionada? Bueno, sobreuso, bueno, es que mi niño, mejor dicho, es el nadador número 1, se la pasa escalando por todos lados, mejor dicho, ese niño, ¿será que sí es por sobreuso? Y la otra cosa, psicógeno. Digamos que uno, antes de decir que es psicógeno, créale al niño. Los niños no suelen ser manipuladores ni quejetas. Entonces, si el niño empieza a decir que le duele, que le duele, que le duele, ya después de que hayamos hecho un examen físico juicioso, le hayamos tomado los paraclínicos pertinentes, ahí sí podemos decir que es psicógeno. Pero si no tengo yo esa claridad, no puedo culparlo y decirlo de entrada que es un dolor psicógeno. Acuérdense que esos son diagnósticos de exclusión. Y sobre todo, la historia del dolor de crecimiento. El dolor de crecimiento no les da en la espalda, ¿no? No olviden eso. La otra cosa, entonces, la enfermedad de Schwarman, que como les digo, da en pacientes sobre todo mayores de 10 años, es una osteocondrosis, que es una inflamación como de toda la parte de esos cartílagos intervertebrales, que causa pues alteraciones localizadas en el cuerpo vertebral y que provoca un dolor de espalda, pues que puede ser más o menos recurrente, y cifosis. Pero estas Schwarman mejoran mucho con reposo, entonces digamos que ahí eso va en contra del dolor que despierta al niño por la noche por la espalda. Y el dolor de espalda en niños, digamos que como cosas importantes, siempre frente a un dolor de espalda es importante saber si el niño tiene más de 10 años o menos de 10 años. Si es un paciente menor de 10 años con el dolor de espalda, sea súper mal pensado, puede ser una etiología reumatológica o puede ser tumoral. Si el paciente tiene más de 10 años, pues hay que empezar a pensar otras posibilidades diagnósticas como la espondilolisis, la espondilolistesis, la enfermedad de Schwarman y las hernias discales. Pero igual, no sacar del panorama completamente que el niño más grande no se puede estar quejando también por un dolor infiltrativo reumatológico. Entonces, acordarse, en el dolor de espalda, ¿es una cosa aguda o es una cosa crónica? Habitualmente es una cosa insidiosa que ha ido aumentando con el tiempo, o al contrario va resolviendo. El dolor se le va para algún lado, se le irradia a las piernitas, se le irradia a la rodilla. ¿Valdría la pena con este niño que se está quejando de manera recurrente de dolor de espalda tomarles estudios de extensión? Sí, claro, con ese paciente toca mirar a ver si hay el problema, pues digamos, que se pueda solucionar solamente tomándole una radiografía pues de la columna cervical, o será que yo estoy pensando que hay un problema inflamatorio de base más serio, entonces mirar a ver la posibilidad de hacerle gamografías y eventualmente, si yo creo que hay alguna lesión discal, pues tomarle una tomografía o una resonancia. El dolor de rodilla pues también es otra de las cosas que, mejor dicho, nos pone a veces los pelos de punta, porque es un motivo de consulta bastante frecuente en pediatría. Habitualmente es más del niño escolar y del adolescente, y pues se genera porque hay sobreuso, ¿no? Esa sí es una de las cosas comunes en la cápsula anterior de la rodilla, y los niños, digamos, suelen correr, jugar fútbol, se maltratan, entonces es un sitio que frecuentemente les duele. También no olvidar que algunos pacientes empiezan con el dolor de cadera, y lo que están diciendo en la rodilla no es porque les duele la rodilla, sino son dolores irradiados a la cadera, porque la cadera no está recibiendo adecuada irrigación y pueden hacer una patología en la cual generan una necrosis del fémur porque no llega buen flujo sanguíneo a la cápsula articular de ese lado, entonces las famosas necrosis avasculares, o a veces pacientes con enfermedad de Perthes. Entonces, por sobreuso es como una de las cosas que más frecuentemente generan dolores en la rodilla, por el estrés exagerado, sin un reposo óptimo, que nos va a generar ese problema articular. Hay otros niños que lo que hacen es una enfermedad que se llama Osgood-Leiter, que es como una tracción ahí repetitiva a nivel del tendón patelar, y otros niños que empiezan a hacer subluxaciones crónicas porque hay como un deslizamiento frecuente de la rodilla ahí sobre la parte de los ligamentos, los cartílagos y la cápsula articular, y que eso puede llegar a generar instabilidad. Entonces el niño que dice que le duele la rodilla, pero que siente como que le baila la rodilla, y que puede llegar a tener pues historia hasta de esguinces frecuentes. Y el dolor pues recurrente de rodilla a veces pues llega a generar displasias importantes de la parte patelofemoral, y pues puede ser una patología más seria. Pero siempre, o sea, si el paciente se está quejando repetitivamente de algún doloroso, por favor prenda la alarma. Y
pues acordarte que el síndrome de Osgood-Schlatter es una de las patologías que se ven en adolescentes, más de tipo benigno, que es una apofisitis, es decir, una inflamación de la hipófisis de la región tibial anterior en pacientes adolescentes que hacen mucha actividad física y duele por sobreuso. Y eso era más o menos lo que les quería contar el día de hoy respecto pues a los signos de alarma más frecuentes que tenemos en pediatría, como es el doloroso, como les digo. No todo es oncológico, no todo es reumatológico, pero sí una buena parte, y lo importante es que tengamos un súper nivel de sospecha diagnóstica, prendamos cuando sea necesaria la bandera roja y sobre todo nunca nos quedemos cortos en el interrogatorio y diagnóstico de un paciente. Gracias.